Uy, Dios mío, otra vez. Porfa, regresen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está? Vamos a respirar y soltamos lo que hay. Vamos a esperar que llegue Jenny. No sé, no la veo. ¿Vos la ves? No, no la veo. Ay, Gaby, otra vez, perdón. Hoy estamos como... Y no tengo problemas de internet. En realidad no sé qué pasa porque el internet está bien. Vamos a ver si llegó Jenny. No, no ha llegado Jenny. Uy, María Santísima. Bueno, tal vez es para que le demos tiempo a Marulín a que llegue. Bien. Ya llegó Jenny. De todos modos, si gustan, empezamos, porque de todos modos a Marulín le toca la lectura del final. Está Hola, bien. Jenny. Hola, otra vez, 3 veces. Hola. Hola, Jenny. Ay, Dios mío. Sí, no importa. No importa, no pasa nada. Gracias, Gaby. Gracias, chiquillas. Selene, Brenda, ¿a quién más vi? No me acuerdo. Es que ya no veo porque yo lista muy de blanquito, así que ya no veo los mensajes. Yo veo a Gaby, Lupita. A Lupita fue la que vi. Gracias, chiquillas, por acompañarnos. Chiquillas, empecemos con la lectura porque yo empiezo. Y Adelante, como por de todos favor. modos, Marulín le toca la del final, si acaso llega, ustedes me interrumpen, por favor. Okay. Vamos a empezar. Voy a leer el texto que envió Marulín, entonces tal vez les salga un poquito diferente, pero no importa, como hoy casi que estamos por subtítulos, entonces no nos vamos a perder mucho. ¿Ok? Bueno, capítulo 3, la mente de la familia. Los padres comienzan el agraz. El agraz es, los padres comieron el agraz. El agraz es una uva amarga. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. En realidad no sé qué significa. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuál? Los padres comieron el agraz o la uva agria, amarga, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Parece que viene en la Biblia, pero no sé qué significa. Si alguien sabe qué significa y nos lo quiere comentar, se lo agradeceríamos mucho. Gracias, Gaby. Ok, bueno, como no sabemos, tal vez pueda referirse a que los papás tuvieron la experiencia y los hijos ya vienen con ella. Podría referirse a ellos, la experiencia de vida. Dice Gaby, dentera, dolor cuando salen los dientes. Seguro la Ah, experiencia no, sí, del la dolor. dentera, sí, eso sí, lo que no entiendo es a qué se refiere el texto con los padres comieron el agraz, que sería la uva amarga, o sea, los padres tuvieron el dolor y los hijos tienen la dentera, o sea, que los hijos vienen con alguna, me imagino que se refiere que ¿Alguna herencia? arrastramos el pasado, sí, me imagino que a eso, que dice Cele que debe referirse, a que los hijos traemos algo de eso que ellos Ajá. vieron. Bueno, y empezamos con el texto. Por decirlo de una manera sencilla. Ay, ahí estaba la explicación, qué fácil. Ay, acá Decirlo, está. ¿sí? Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre Hola, diversos Marulín. aspectos. ¿Ya llegó? Ok, ya te agrego.
Hola, Hola. Marilyn. ¿Cómo Hola, estás? Marilyn. Qué dicha. De todos modos, no te Hola. preocupes. Qué De todos gusto modos, verte, Hola. el resultado al Marilyn. final estamos bien con el tiempo. Ah, Ujú. qué bueno. Estamos bien. Sí, qué bueno. De todos modos, ya sabes Eh, que ahí nos acomodamos siempre. ok. Sí, muchas Somos, gracias. somos Estamos expertas en eso. iniciando apenas. Sí. Ah, qué Es que bueno. hemos tenido problemillas de introducción. Vamos a ver. Ok, Muy empiezo. bien. Por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela. Ah, ahí está. Y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre, los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de los seres queridos. Todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó a nuestra madre. Si nos remontamos una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela. Es posible que no podamos ver con claridad los detalles de los hechos que dieron forma a la vida de las personas. Sin embargo, podemos sentir hondamente las repercusiones de estos detalles, no solo lo que heredamos de nuestros padres, sino también los cuidados que recibieron ellos de sus propios padres. Influyen sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y sobre cómo criamos nosotros a nuestros propios hijos. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir el tipo de atención paterna que recibieron. Parece que tenemos programadas en el cerebro estas pautas y que empiezan a formarse incluso antes de que nazcamos. Nuestras vinculaciones con nuestra madre cuando estamos en el seno materno es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Thomas Burney ha dicho, desde el mismo momento de la concepción, la experiencia se vive en el vientre materno. La experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y sienta las bases de la personalidad. Del temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior. Estas pautas son como un modelo, más que aprenderse, se transmiten. El desarrollo neuronal que se produce en el seno materno prosigue durante los primeros 9 meses del nacimiento, en función de las vivencias del recién nacido y de sus relaciones con la madre y con la persona que lo cuida. Conserva unos circuitos neuronales, descarta otros y organiza los restantes. A través de estas primeras interacciones, el niño sigue estableciendo el modelo por el que gestionará sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez el vínculo reciente que está formado con su recién nacido y habrá más probabilidad de que se corte ese vínculo. Las repercusiones de esa ruptura temprana del vínculo madre-hijo, entre paréntesis, una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, cierra paréntesis, pueden ser devastadoras para el niño. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y la asimilada del olor de la madre, de su tacto, sonido y gustos, todo lo que ha llegado a conocer y en lo que confía. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tiene mucho en común con las condiciones, dice Winifred Gallagher, autora especializada en ciencias del comportamiento, abre comillas, cuando se separan, el recién nacido no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica, que no es muy distinta a la que padece el heroinómano.
el heroinómano, o sea, la persona que consume heroína, al que se priva de la droga bruscamente. Ahí cierra comillas. Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluidos los humanos. Cuando se les separa de sus madres, el recién nacido que se ve separado de la madre puede sentirse en una situación de peligro para la vida, dice la doctora Raylene Phillips, neuróloga en el Hospital Infantil de la Universidad Loma Linda. Si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación, añade la doctora Phillips. El niño se rinde. La doctora Phillips comparte esta idea con el doctor Niels Bergman y con otros expertos en la neurociencia del vínculo madre-hijo. Yo conocí ese sentimiento de rendición en mis primeros años. Me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó a su vez a lo que fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Yo sentía siempre la presencia de su amor en el fondo. Una buena parte del ejercicio de su madre estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar. Más concretamente, por el hecho de que su madre, Aida, había perdido a sus dos progenitores cuando tenía 2 años. Uy, eso fue un bombazo. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Cuando mi bisabuela Laura murió de pulmonía en 1904, sus padres culparon de ello a su marido, Andrew, que era, según ellos, un inútil y un jugador. Lo que se cuenta en la historia es que Sora contrajo una pulmonía por haber estado asomada a la ventana en pleno invierno, suplicando a su marido que volviera a casa. Nos parece conocido. Sí, me resuena. Contaron a mi abuela Aida que su padre se gastaba en el juego el dinero del alquiler. Y esta frase se ha repetido en nuestra familia con mucho eco a lo largo de las generaciones. Tras la muerte de Sora, expulsaron de la familia a mi bisabuelo Andrew y nunca se supo más de él. Cuando yo era niño, ya percibía la amargura de mi abuela cuando contaba esta historia y la contaba muchas veces y me entristecía que ella no hubiera llegado a conocer a su padre. Mi abuela, huérfana a los 2 años, fue criada por sus abuelos de edad avanzada, que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro. Y en el distrito Hill de Pittsburgh, mi abuela adoraba a sus abuelos y solía animarse cuando encontraba sus recuerdos cuando encontraba sus recuerdos de cuánto los quería. Pero aquello no era más que una parte de la historia. Era la parte que ella era capaz de recordar conscientemente. Había una historia más profunda que a ella se le escapaba. En los primeros meses de vida de Aida, o quizás incluso cuando estaba en el seno materno, habría sufrido las sensaciones de la aflicción que producía su niña, que producía a su madre las riñas constantes, las lágrimas y los disgustos. Todo aquello tendría un efecto profundo sobre el desarrollo neuronal crucial que estaba produciendo en el cerebro de Aida. Después, la pérdida de su madre a los 2 años de edad la dejaría destrozada emocionalmente. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella a su vez no había recibido de la suya. Mi madre heredó también el trauma visceral de Aida, que había sufrido la separación de su madre a una temprana edad. Aunque Aida estuvo presente físicamente en la vida de mi madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. Esa falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. Qué triste y muy se nos hace muy
familiar. cercana a la historia. Sí. De hecho, hoy quería comentarles al principio, pero en este montón de dificultades que tuvimos para iniciar, lo olvidé. Y es que para dar un repaso a lo que comentamos la semana pasada, de que Marulín ya casi te agrego, Marulín nos comentaba de lo que había entendido, y es que las historias nos ayudan a saber por qué tenemos esas tristezas, pero no nos dan la solución. La solución sigue siendo el mismo camino que estamos buscando siempre y con el que empezamos y con el que nos encontramos todos en este camino. Sigue siendo Dios y el amor. Es la única forma en que vamos a curar ¿cómo se llaman estas? Las constelaciones familiares nos van a ayudar a encontrar el motivo de la tristeza o de la enfermedad o de lo que ha pasado para que nos sintamos así. Pero que recordemos y que sea muy importante que lo que nos va a ayudar a sanar es seguir de la mano de Dios, del amor, del poder perdonar, de tener la voluntad de seguir adelante, de ver que somos esto que somos ahora, aunque arrastremos en el ADN muchas historias, somos esto que somos ahora. ¿Algún otro comentario mientras agrego Marulín? Que pienso que también nos puede ayudar mucho la oración, que nos ayude mucho pues también la oración a perdonar todos estos dolores que tenemos en nuestra mente y saber que de la mano de Dios podemos facilitar nuestro camino aquí ahora en esta experiencia vivida. Yo pienso que esta parte de mi mente que está un poco más hacia el ego, pienso que Dios es el único que me puede ayudar a restaurar nuevamente, a reencontrarme nuevamente con la verdad. Porque sí, me pueden ayudar muchas cosas y las constelaciones y todo, pero siento que Dios es el guía mayor que pueda tener. Dios es la curación, el amor, porque Dios es el amor. amor y el amor vive en nosotros. ¿Algún otro comentario? ¿Seguimos con Jenny? Y sabemos que, hermanitas, acá adentro tenemos como que esa respuesta, que es Dios. Ahí ya la tenemos también. Ahí está. Pero no Pero debemos sí, saber, a veces ser consciente de dónde viene este dolor es una herramienta que le facilita al cerebro la curación. Claro. Pero no Sí, debemos olvidar que el trabajo es personal. La búsqueda nos corresponde a cada uno de nosotros. Sin duda que nos alleguemos de cualquier herramienta, ya sea la terapia que sea, el nombre que lleve, pero el trabajo es personal, el trabajo es constante, pero sin duda alguna, quien tiene la decisión de restaurar el cuerpo, la mente, de sanar el alma, sin duda es esa energía de donde provenimos. Llámese Dios, llámese la fuente, o como cada una de nosotras lo conciba. Conclusión, el trabajo es personal. Y darnos cuenta que dentro de nosotros hay una fuerza interior grandísima que se llama voluntad y que igual que muchas otras cosas funciona con la práctica. Marulín, ¿querías decir algo? Sí, estuve viendo, bueno, ya ven, estuvimos en el taller ayer de constelaciones en el agua. Muchas gracias a Nancy y a Viri, por cierto. Padrísimo. Y hoy en la mañana estuve viendo una conferencia que nos hicieron favor de compartir en el grupo de WhatsApp de Bert Hellinger. Bueno, no una conferencia, fue un taller donde ahora sí que presencialmente se consteló ahí, ¿no? Y bueno, yo pienso, bueno, no pienso, sino percibí que efectivamente sí es una herramienta sanadora. En tanto, yo lo percibí como que hice un paralelismo con el dejar ir. Dije, es que esto es un dejar ir, como intenso, ¿no? O sea, actuado, o sea, no nada más es lo siento en mi pecho, sino que además hago como una escenificación de lo que me está sucediendo, ¿no?
en la conferencia o taller que vi de Bert Hellinger, que es maravilloso, tiene una expresión que dices, híjole, de amor. Pusieron a una mujer en el suelo que representaba a una niña muerta. Entonces, como que ese movimiento en el espacio, pues sí es como más fácil a lo mejor llegar o contactar con eso que no queremos ver o que tenemos escondido, ¿no? Y entonces en el momento de estar hablando y reconciliándose o entregando la emoción o la responsabilidad a quien le corresponde, bueno, yo lo vi muy parecido o como un proceso muy parecido al de ir, Sí, de hecho ¿no? yo lo sentía. Pero, Yo ayer, perdón. ajá. Sí, ajá. Yo ayer con Exactamente, y Nancy lo ayer sentí. con lo de la madre, igual, Yo lo tenía sentí. yo Estábamos muy pensado que conectadas. yo Yo ya creo había que sí la trabajado energía a mi se madre, conectó mucho. y ayer, híjole, otra vez sentí aquí el nudísimo en la garganta y dije, Dios, todavía no he trabajado suficiente, todavía no no he dejado ir. Y sí, yo siento mucho paralelismo, ¿no? Con estos dos tipos de maneras de sanar. Y que ya había olvidado hasta ayer que te digo, me puse a ver el video y que tuve la experiencia, que tuvimos la bonita experiencia ahí en el agua, muy impresionante. Y sí, yo pienso que sí tiene mucha importancia, o que sí puede ser muy benéfico esto que se llama, ¿no?, la constelación familiar, porque es como un Dejaris, Es otra exactamente. herramienta de perdón. Exactamente, eso es Ajá, lo que yo pues, quería comentar, pues que eres muy lo percibí asertiva. así, muy claro, ¿no? Sí, Y eres muy asertiva. porque Yo lo estaba yo sentí como igual. un poco reticente, decía, no, pero pues es que esto es como también estar en la mente. No, ya ayer que lo experimenté dije, no, ¿cuál mente? Esto se siente con el corazón, ¿no? O sea, sí se está trabajando otro nivel, no solamente lo que pienso, o y sí se puede contactar cosas que tal vez no las vamos a poder investigar con las personas, ¿no? Pero yo siento que, por ejemplo, al señor Bert Hellinger le llega así, ¿no? Como la información, ¿no? Y él ve lo que está pasando o lo que pasó, y esa es su manera de ayudar, ¿no? A contactar con eso que sucedió para liberar. Bueno, eso era todo, chicos, lo que quería No, pues comentar. eres muy asertiva y Sí, siempre has sido muy asertiva. Porque yo había Gracias. olvidado lo que sentí ayer y fue exactamente eso. Sentí que era una forma de perdón con mis ancestros, que era una forma de recapitular y fácil, también fluida, como es la recapitulación sin dolor, fluida de perdonar a esos ancestros. De hecho, no recordaba que resentía a mi mamá porque me convirtió en la mamá de mi casa y entonces yo era quien decidía y entonces le decía a mis hermanos, le voy a decir a Yalile y aquí ella, entonces yo me convertí en la mamá de mi mamá y entonces todo lo que le pasaba me llamaba y yo tenía que solucionarle la vida, desde muy chiquita me pasó y entonces yo lo resentía y no lo recordaba y ayer en la constelaciones lo recordé y lo dejé ir. Qué padre, qué bueno. Sí ayuda a contactar con esto que tenemos. es como la psicoterapia también. Es lo mismo, la psicoterapia es igual. No, Sí, es que no, todas son herramientas de perdón. Es que en tanto nosotros vaciemos el saco de cosas que vamos arrastrando, vamos a viajar más liviano, vamos a poder amar mejor, vamos a poder relacionarnos con los demás mejor y muchas otras cosas. más Chiquillas, libre. sí, creo que hay muchos comentarios, entonces si quieren los vamos leyendo y luego seguimos con Jenny. Sí, Sí, pero perfecto. inclusive Ok. antes de que se me pase, Ajá. sin duda alguna la constelación familiar es muy importante porque te ayuda a sanar, pero también hay otra herramienta
que es la regresión del doctor Brian Weiss, ¿sí? A través de esta herramienta te lleva a sanar traumas. ¿Por qué? Porque te va regresando al pasado, te va regresando a vidas pasadas. A veces yo no sé si les ha tocado sentir, por ejemplo, un trauma, por ejemplo, que le tengas mucho miedo a las lombrices o a los gusanos, Y muchas de las veces no sabes ni por qué, que es el caso de este personaje. En esta vida yo no he tenido alguna experiencia con los gusanos de tierra. Sí, entonces quizás en alguna otra vida o qué sé yo, que solo lo sabría a través de una regresión quizás, o lo podría sanar a través de la constelación familiar, no sé, pero son herramientas que nos ayudan a sanar todos estos traumas que muchos no son nuestros, ¿no? Que provienen de nuestros ancestros, como lo dice el libro que se comenta, ¿no? Total. Eso es todo. Mm. Leas, Jenny, porfa, leas los mensajes. Los mensajes. Dale. Sí, es que creo que hay muchos y luego se nos juntan muchos al final o los perdemos. Bueno, voy a leer desde el principio, ¿sí? Sí. O no sé, bueno. Llegó mi Gaby, dice, de entera, bueno, explicándolo de los dientes. También llegó Selene, hola mi Cele, dice, ¿será que arrastramos el pasado de los padres? Dice Gaby, es una metáfora. Bueno, llegó Marulín. Cuando teníamos el embrollo. Sí. Llegó también Cris Martínez. Rosalinda, nuestra hermanita Rosalinda llegó, dice hola preciosas. También llegó Yeniré, dice hermosas. Dice Selene, es lo que les decía de la mitocondria. No sé por qué dijo eso, no recuerdo. Ahorita ella nos comenta, comenta Celia, ¿a qué se refiere? Celia, nos comentas, porfa. Dice Rosalinda por acá, buenas tardes, las abrazo con mucho amor y las bendigo. Amén, gracias hermanita bella, igualmente. Llegó también Reyes Victoria, dice, hola hermanitas, buenas tardes. También Viri está por acá. Hola Viri, hola Victoria. Gracias Viri también. Dice Reyes Victoria, con la voluntad y la intención de sanar avanzamos, si es como un dejar ir, solo que actuado actuado en las formas. También es como la recapitulación, ¿sí? También. Dice Rosalinda, de manera individual se vive todavía más diferente. Es que hay canalizaciones también. Entonces, si ya terminamos con los mensajes. Bueno, aquí acabo de llegar uno de Guadalupe. Dice, buenas tardes. Buscando es como encontramos. Todo lo que pedimos, Dios nos lo da al andar por el sendero. Les mando un saludo. Gracias. Un saludo para Guadalupe. Bueno, entonces voy a seguir. Traté de corregir, pero no sé por qué no me da. No encuentro las palabras para corregir. Tranquila. Bueno. Va a ser como tiene que ser, así que no te preocupes. Bueno, mi Johnny, gracias. Mi Yani, bueno. La historia del padre de mi madre era igual de cargado. Su madre, Rachel, murió en el parto cuando mi abuelo Harry tenía solo 5 años. El padre de Harry, Samuel, creyendo que era responsable de su muerte por dejarla embarazada, llevaba una pesada carga de culpa. Samuel se volvió a casar con rapidez con una mujer que, según cuenta la historia, más preocupado por su hijo biológico que para Harry, quien se trata con una indiferencia rayana en la crueldad. Sí, eso también dice Rayana. ¿Sí? En eso también dice Rayana. Mi abuelo rara vez. Me imagino que ser rayada
o demasiado Rayando en la crueldad debe acentuado. ser. En la crueldad. Si de pronto me ayudan también, hermanitas, a mí a corregir. Bueno, mi abuelo rara vez hablaba de su infancia. Lo que sé devino de mí, lo que sé devino de mi madre, que contó historias sobre cómo Harry casi se murió de hambre cuando era joven. Había que recoger las sobras de los cubos de basura y comer hojas de dientes de león para sobrevivir. Cuando era un niño, me imaginaba a mi abuelo también como un niño, sentado en un bordillo solo, mordiendo un trozo de pan duro o rasga de carne descompuesta de un hueso de pollo. Habiendo tanto, perdieron a sus madres como los niños pequeños. Mis abuelos murieron sin saber el legado de un traumatismo hacia adelante. En nuestra familia, el vínculo madre e hijo había sido cortado durante al menos 3 generaciones. Si estos trastornos no se produjo antes de que nació mi madre. No sé cómo sale ahí en el libro. Sin estos trastornos no se produjo antes de que nació mi madre. Mis hermanos y yo, Así que dice, si estas perturbaciones no se hubieran producido antes de que naciera mi madre, es posible que mis hermanos y yo hubiésemos recibido unos cuidados maternales diferentes. Pero como era la necesidad de mi madre por el amor de sus padres, no podían proporcionar a menudo, no podían proporcionar. A menudo dejó su sensación de ansiedad y abrumado. Bueno, con el fin de poner fin al ciclo de traumatismo heredado en mi familia y en última instancia para mi propia curación, me di cuenta de que necesitaba para sanar mi relación con mi madre. Yo sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero ciertamente podría cambiar la relación que teníamos ahora. Ay, qué importante este dato. Mi madre había heredado patrones de acentuación de su madre y así lo hizo. Ella solía agarrar el pecho y se quejaba de sentimientos de agitación en su cuerpo. Ahora me doy cuenta de que ella estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que recorrió nuestra familia. El terror de ser separada de la que más necesitaba, su madre. Recuerdo que cuando era un niño pequeño, tal vez 5 años o 6, sintiendo tanto miedo cuando mi madre dejó la casa, que me gustaría entrar en su habitación, abrir el cajón de los pañuelos y los camisones y enterrar mi cara en ellos para que pueda respirar en su olor. Recuerdo vívidamente la sensación que nunca volvería a ver de nuevo, que su olor sería solo lo que habría dejado como adulto. Compartí esos recuerdos con mi madre. Como se ilustra mi historia, las primeras interrupciones en el vínculo madre e hijo pueden tener su origen mucho antes de que estábamos cada vez concebidos. Los efectos pueden permanecer en nuestro inconsciente y vivir en nuestro cuerpo, como memorias somáticas que se pueden activar por los acontecimientos que recuerdan al rechazo o al abandono. Ay, qué interesante esta parte también. Cuando esto sucede, podemos sentir totalmente fuera de sintonía con nosotros mismos. Nuestros pensamientos pueden llegar a ser abrumador y que pueden sentirse abrumados, incluso asustados por las sensaciones que inundan nuestro cuerpo, debido a que existía el trauma tan temprano. A menudo permanece oculta más allá de nuestra conciencia. Sabemos que hay un problema, pero realmente no podemos poner el dedo en él. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Parte de ella. En su lugar suponemos que somos el problema, de que algo dentro de nosotros es off.
En nuestro miedo y ansiedad. A menudo tratamos de controlar nuestro entorno para sentirnos seguros. Eso es porque teníamos tan poco control cuando éramos pequeños y es probable que no era un lugar seguro para las intensas emociones que experimentábamos. Si nuestra conscientemente, sin nuestra conscientemente cambiar el patrón. Lesiones, unión, pueden hacerse ecos en las generaciones. ¿Qué dice ahí Miyali para que de pronto ya sale mejor? Es que me perdí porque como no van iguales, me perdí un poco. Okay. Es en el último párrafo, antes de llegar al subtítulo, ¿verdad? Antes de llegar a la conciencia familiar. Ok, dice, voy a leer el párrafo completo. Cuando pasa esto, podemos sentirnos completamente desfasados respecto de nosotros mismos. Podemos sentirnos dominados por nuestros pensamientos y abrumados, incluso asustados por las sensaciones que inundan el cuerpo. Como el trauma se produjo en épocas tan tempranas, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no llega nuestra conciencia. Sabemos que existe un problema, pero no somos capaces de poner en limpio. ¿Qué pasó exactamente? En vez de ello, suponemos que el problema está en nosotros, que tenemos dentro algo que es malo. Movidos por nuestro miedo y por nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Esto se debe a que cuando éramos pequeños teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos. Las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta. Y ya ahí empieza el subtítulo. La conciencia familiar. La idea de que creamos aspectos revive el trauma familiar. Ha sido el tema de muchos libros por el reconocido psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. Tener familias estudiadas durante más de 50 años, primero como sacerdote católico y más tarde como terapeuta familiar y filósofo. Hellinger enseña que nos une una conciencia familiar con nuestros familiares biológicos que se presentan ante nosotros y se ha observado que los eventos traumáticos como la muerte prematura de un padre, un hermano o un hijo o un abandono, el crimen o suicidio pueden ejercer una poderosa, una poderosa infancia sobre nosotros, dejando una huella en nuestro sistema, toda la familia durante generaciones. Estas impresiones se convierten en el modelo de familia. Como miembros de la familia inconscientemente repiten los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del evento original. En una familia en la que alguien ha cometido un crimen, por ejemplo, alguien nacido en una generación posterior podría expiar el crimen que sin darse cuenta de que él o ella están haciendo. Ok, dice, una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Ya sigues. Vino a verme poco después de ser liberado de la prisión. Había servido 3 años por malversación, un crimen que afirmaba que no cometió. En el juicio, John se había declarado inocente. Pero debido a la importancia de las pruebas contra él, una acusación falsa hecha por su ex socio de negocios fue aconsejado por su abogado para aceptar un acuerdo con el fiscal. En el momento en que él entró en mi oficina, John apareció agitado. Su mandíbula se apretó y él arrojó una chaqueta en el respaldo de la silla.
Él reveló que había sido enmarcado y ahora estaba obsesionado con pensamientos de venganza. ¿Cómo hemos comentado su situación familiar, que salió a la luz que una generación atrás, en la década de 1960, su padre había sido acusado de asesinar a su socio de negocios, pero había sido absuelto en el juicio por un tecnicismo? Todos en la familia sabíamos que el padre era culpable, pero nunca habló de ello. Dada mi experiencia con el trauma familiar heredado, no fue sorprendente saber que John tenía la misma edad que su padre. Era cuando fue enjuiciado. La justicia finalmente fue servido, pero la persona equivocada pagó el precio. No fue sorprendente saber que John tenía la misma edad que su padre. Repetió. Justicia finalmente fue servido, pero la persona equivocada, bueno, se repitió el guión. No fue sorprendente saber que John, ay, esto está repetido varias veces. Sí, dice, se Pero la había hecho persona justicia equivocada al fin. Se había hecho justicia al fin, pero había pagado un justo por un pecador. se repitió varias veces. Bueno, Hellinger cree que el mecanismo detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente. Y vistas lealtad inconsciente como la causa de muchos sufrimientos en las familias. No se ha podido identificar el origen de sus síntomas como perteneciente a una generación anterior. La gente suele suponer que la fuente de su problema es su propia experiencia de vida y se dejan incapaz de encontrar una solución. Hellinger enseña que todo el mundo tiene el mismo derecho a pertenecer a un sistema familiar y que nadie puede ser excluido por cualquier motivo. Esto incluye el abuelo alcohólico que dejó nuestra abuela empobrecida, el hermano muerto cuya muerte rompió el corazón de nuestra madre, e incluso el niño vecino de nuestro padre, que murió accidentalmente mientras se realizaba de Lo que la dice es, calzada. Ajá. lo que dice es, hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el coche del garaje. No, totalmente diferente acá. Sí, un poquito. El tío penal, media hermana de nuestra madre, el bebé, abortamos. Todos ellos pertenecen a nuestra familia. Incluso la gente que normalmente no incluí en nuestro sistema de la familia deben ser incluidos. Si alguien herido o asesinado o se aprovechó de un miembro de nuestra familia, esa persona debe ser incluida. Del mismo modo, alguien en nuestra familia dañó o asesinó o se aprovechó de una persona, también tendría que ser incluido en nuestro sistema familiar. ¿Qué víctima? Socios anteriores de nuestros padres y abuelos también pertenecen. Por su muerte o abandono o ha sido dejado, se crea una abertura que permite a nuestra madre. ¿Qué dice? No, acá está. Estoy media perdida porque ahora sí cambió un poco de todo. Dice, más o menos creo que anda por ahí. Debemos incluir en ella Es el último. Hasta el último, donde no es donde dice que Hellinger ha observado. Ahí empieza Jolie. Ah, ya. Bueno. No. El que leíste dice, también están incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse, al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre, nuestra abuela, nuestros abuelos pudieron entrar en el sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. A la larga, Hellinger ha observado que cuando a una persona se la rechaza y se la deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. La persona posterior puede compartir similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de este. Por ejemplo, si en un familiar se rechazó a su abuelo porque bebía
jugaba o era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de estas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. ¿Ya ahí qué sigue, Yoli? No sé, sigue un... ¿Sí? ¿Sigo? Okay. Sí. El hombre al que había asesinado el padre de John formaba ahora parte del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por parte de su socio, cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo sin saberlo aspectos de las experiencias de su padre que habían sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados estrechamente, como si las dos personas compartieran un solo destino común. La libertad emocional de John había estado constreñida, mientras esta conexión había estado oculta. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que éste sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de su padre, abuelo, hermano, tío o tía, sin que de ello resulte algún tipo de sufrimiento. Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos. Cuando estás enredado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyos. Hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar, tienden a heredar traumas distintos y a vivir distintos destinos. Por ejemplo, el primer hijo tiende a portar consigo lo que no está resuelto en el padre, y la primera hija tiende a portar lo que no está resuelto en la madre. Aunque no siempre sucede así, también puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a aportar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, entre paréntesis, semejante al concepto que tiene ella de su padre, se cierra, y de este modo comparte esta dinámica con su madre al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador. La hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre. De este modo, aunque le está afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre, mientras que la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casarse toda la vida por miedo a que las controle un hombre al que no quieren. Increíble. Tuve ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas
habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con 9 años y la otra con 12. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja, como sus abuelas. Una se había casado con un hombre mucho mayor que ella, la otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores. Unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna, atrapada en un matrimonio sin amor. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta su desconexión con la madre. Uno puede volverse servil, temiendo que si no es bueno, o si protesta, perderá la conexión con las otras personas. Otro, sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión, puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo, suelen manifestar ira o celos, o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o hija mayor puede estar resentido con su hermano menor al percibir que éste ha recibido el amor que no recibió el mayor, dado que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los 2 años de edad. La hija o el hijo mayor puede no tener un recuerdo consciente de cuando su madre lo tenía en brazos, lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor, que se siente despreciado, puede culpar inconscientemente al menor de haber recibido lo que no tuvo él. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños, es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos, y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a los otros. Es posible que mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de los hijos, sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros o que los hijos únicos. Y parece que estos últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen. Aunque a primera vista pueda parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma, mientras que otro porta su carga, yo lo veo de otro modo. A la luz de mi experiencia clínica, lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo
algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también pueden entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se cuentan la conciencia de uno mismo, la capacidad para calmarse a uno mismo y haber tenido una experiencia potente de curación interior. Eso significa que nadie, absolutamente nadie se escapa a las historias familiares, ¿no? ¿Puedes proseguir, Marulí, por favor? Ok, empiezan las imágenes curadoras, ¿es lo que Las viene? imágenes curadoras y nuestro cerebro. Ok, ahí voy. Dice, la idea de que revivimos los traumas familiares puede muy bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Deutsch cuando afirma que en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo. La psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El doctor Deutsch sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia sin más. Una de las maneras fundamentales en las que hacemos esto es dejándonos conmover por una experiencia o por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para sanarse por medio de las imágenes. Ya nos imaginemos una escena de perdón, de consuelo o de liberación, o ya nos limitemos a visualizar a un ser querido, las imágenes pueden asentársenos profundamente en el cuerpo y hundírsenos en la mente. A lo largo de mi trabajo, he descubierto que ayudar a las personas a desenterrar la imagen que más les resuena es la piedra angular de la curación. El concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido mucho antes de que se demostrara su efectividad por medio de las técnicas de imagen cerebral. El poeta William Butler Yeats escribió hace más de 100 años que la sabiduría habla en primer lugar por medio de imágenes y que nos basta con dejarnos guiar por la imagen que vive dentro de nosotros para que nuestras almas se vuelvan sencillas como llamas y nuestros cuerpos tan serenos como una lámpara de ágata. Carl Jung acuñó en 1913 el término imaginación activa, que designa una técnica en la que se emplean imágenes tomadas de un sueño en muchos casos para entablar un diálogo con la mente inconsciente, sacando a relucir lo que ha estado sumido en la oscuridad. La idea de la visualización para la curación se ha popularizado mucho últimamente y existen programas de imágenes guiadas para reducir el estrés y la ansiedad, para potenciar el rendimiento deportivo y para resolver miedos y fobias concretos. La ciencia confirma esta idea. Deutsch revolucionó nuestro concepto del funcionamiento del cerebro humano, introduciendo una nueva visión del cerebro como flexible y capaz de cambiar en lugar de fijo e inamovible como se le consideraba hasta entonces. Sus trabajos muestran cómo las experiencias nuevas pueden crear nuevas vías neuronales. Estas nuevas vías neuronales se refuerzan con la repetición
y se profundizan con la atención centrada. En esencia, cuando más practicamos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para el cambio. Aquí es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? O sea, aquí es por medio de la idea o de visualizar, pero sabemos que cuando visualizamos una experiencia o la imaginamos, no solamente la vemos así como en el cine, ¿no? Sino que esa visualización nos va a pegar en el cuerpo. Y vamos entonces a sentir una sensación, como ayer yo en el taller que sentí una tenaza aquí cuando quería hablar con mi madre. O sea, la imagen era ver a mi madre ahí. Ahí yo la imaginé y la vi enfrente de mí mirándome. Pero eso generó en mí la tenaza en la garganta, ¿no? Ok. Entonces, pienso que pues, estoy completamente de acuerdo con esto, pero de acá, volviendo al dejar ir, ¿no? Otra vez me imagino, siento aquí y entonces me ocupo ya de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y es también, bueno, parte Como de lo mismo recapitular, que hacen, como exacto, lo revivir la mismo, escena. exactamente, ¿no? Es lo mismo, nada más para puntualizar esta idea que me llegó. Bueno, le sigo. Dice, este principio fundamental se recoge en una frase que resume los trabajos que presentó en 1949 el neuropsicólogo canadiense Donald Hebb. Cito, las neuronas que se activan juntas se agrupan. Termina la cita. En esencia, cuando las neuronas cerebrales se activan a la vez, se refuerza la conexión entre ellas. Dicho de manera sencilla, cada vez que repetimos una experiencia concreta, esta se nos arraiga más. Con las repeticiones suficientes, la experiencia puede volverse automática. Sí. Aplicando el principio de Hebb, obtenemos máximos beneficios cuando practicamos el tener una experiencia nueva que consideramos positiva, fructífera o significativa. Una experiencia que nos despierta sentimientos de curiosidad y de asombro. Puede tratarse de una experiencia de recibir consuelo o apoyo, o de sentir compasión o gratitud. En última instancia, puede ser cualquier cosa que nos permita sentir fuerza o paz dentro de nosotros. Cuando reproducimos repetidas veces los sentimientos y las sensaciones asociadas a una nueva experiencia, no solo pueden empezar a agruparse determinadas estructuras de nuestro cerebro, sino que podemos estimular la liberación de neurotransmisores del bienestar, como la serotonina y la dopamina, o de hormonas del bienestar como la oxitocina. Hasta podemos afectar al modo en que se expresan nuestros genes. Los mismos genes que intervienen en la respuesta del estrés del cuerpo pueden funcionar de otra manera mejor. A nivel neurofisiológico, cada vez que practicamos la experiencia beneficiosa, estamos apartando, espérame, que se me abrió aquí estamos apartando la intervención del centro de nuestro cerebro que se dedica a responder al trauma y dirigiéndola hacia otras áreas del cerebro, más concretamente hacia el córtex prefrontal, donde podemos integrar la experiencia nueva y se pueden producir cambios neuroplásticos. Como Doidge, el neurocientífico Michel Merzenrich, uno de los investigadores más destacados en el terreno de la neuroplasticidad, afirma que, cito, cuando practicamos una habilidad nueva en condiciones adecuadas, pueden cambiarnos centenares e incluso miles de millones de conexiones entre las neuronas de nuestro mapa cerebral. Termina la cita. Cuando se ha establecido un nuevo mapa cerebral, pueden surgir de manera orgánica nuevos pensamientos,
sentimientos y conductas que amplían nuestro repertorio cuando aparecen los miedos antiguos. Cuando establecemos la relación con lo que está detrás de nuestros miedos y de nuestros síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. En algunos casos, nos basta con haber alcanzado esta nueva comprensión para que dejemos de lado nuestras viejas imágenes dolorosas e iniciemos una liberación visceral que podemos sentir en el núcleo mismo de nuestro cuerpo. En otros casos, establecer la relación solo tiene el efecto de que comprendamos mejor, pero nos hace falta algo más para integrar plenamente lo que hemos descubierto. Necesitaremos frases, ritos, prácticas, ejercicios que nos ayuden a forjar una nueva imagen interior. Es también, ¿no? Otra vez se refuerza lo que decimos, ¿no? Acá en constelaciones lo que utilizan son frases, ¿no? Y nosotros, bueno, por ejemplo, en el dejar ir, pues es Padre, estate aquí conmigo, ¿no? También estamos repitiendo y haciendo un ritual, ¿no? Para que eso nos permita liberarnos. Bueno, sigo. La nueva imagen puede llenarnos de una provisión interior de calma, convirtiéndose en punto de referencia de paz interior, al que podemos regresar una y otra vez. Cuando tenemos arraigado un nuevo mapa cerebral, pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y sensaciones nuevas, inauguramos una nueva experiencia interior de bienestar que empieza a competir con nuestras viejas reacciones traumáticas y con el poder de estas para llevarnos por el mal camino. Sí. Cuando más recorremos las vías neuronales y viscerales de nuestro mapa cerebral, más nos identificamos con los sentimientos buenos que acompañan a este mapa. Con el tiempo, empezamos a familiarizarnos con los sentimientos buenos y a confiar en nuestra capacidad para volver al terreno sólido, aunque nos hayan temblado los cimientos durante un tiempo. También el curso de milagros hace lo mismo, ¿no? Eso iba a decir. Eso. Igualito. Cambia tu percepción mental, va cambiando. En la medida que vas a través de las lecciones, a este momento ya tu pensamiento no es lo que era el 1 de enero de 2022, ¿no? Así es, sí. Una reprogramación mental. Y es que si las cosas, si los diferentes pensamientos, creencias y etcétera, las tomamos sin fanatismos, vamos a encontrar un montón de cosas que se cruzan y se entrelazan, que son las mismas vistas de diferentes puntos de vista, con diferentes palabras y diferentes prácticas, pero son lo mismo. Lo mismo. Lo único es que hay que verlas sin fanatismo, porque cuando podemos ver el fanatismo, podemos unir todo eso y aplicarlo por el bien de nosotros. Claro. O lo que dice Jeff, creo que lo que dice Jeff, la práctica que tú estés realizando es realizarlo únicamente sin esperar nada a cambio. Simplemente hacer la práctica que te acomode, con la que te identifiques, con la que te sientas a gusto y te resuene. Así es, sin esperar nada. Ok, sigo. Eso quiere decir que tenemos nuevas conexiones neurológicas, ¿eh? Así es. Cuando a través del curso y el dejar ir, hemos cambiado nuestro cerebro. Qué maravilla, ¿no? Bueno, dice, cuanto más recorremos las vías neuronales y viscerales de nuestro mapa cerebral, más nos identificamos con los sentimientos. Esto ya lo leí. Es desde el párrafo que sigue. Vas donde dice Deutsch. Ajá, nos dice que podemos cambiarnos el cerebro con solo imaginar.
Nos basta con cerrar los ojos y visualizar una actividad para que se active el córtex visual, más y menos que si estuviésemos llevando a cabo la acción en la realidad. Las técnicas de imagen cerebral demuestran que muchas neuronas y regiones del cerebro se actúan por igual cuando nos imaginamos un hecho y cuando lo vivimos en realidad. Doidge afirma que la visualización es un proceso en el que se aplica tanto la imaginación como la memoria. Dice que, cito, al visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables, se activan muchos de los mismos circuitos sensoriales, motores, emocionales y cognitivos que se activaban durante la experiencia agradable real. Sigo citando, la creación empieza por la imaginación. Termina la cita. Escribió en 1921 el dramaturgo George Bernard Shaw, mucho antes de que se considerara posible siquiera la neuroplasticidad. Shaw ya había expuesto el principio de que, cito, lo que imaginamos, lo hacemos posible. Aquí está otra herramienta, chicas, la imaginación. Así es. Sí, ¿sigo? Las imágenes... Si no sigue otra, ¿sigo yo? Bueno. No, las si imágenes curadoras y nuestros genes. El cambio plástico provocado por nuestra experiencia nos llega muy hondo en el cerebro, incluso hasta los genes, moldeándolos también, dice Doidge. El doctor Dawson Church, en su exitoso libro El genio en sus genes, la medicina energética y la nueva medicina de la intención, en el que expone las investigaciones sobre la relación de las emociones con la expresión genética, explica cómo la visualización, la meditación y el enfoque sobre pensamientos, emociones y oraciones positivas, en paréntesis, lo que él llama intervenciones epigenéticas internas, se termina paréntesis, pueden activar genes y tener efectos positivos sobre nuestra salud. Llenarnos las mentes de imágenes positivas de bienestar puede producirnos un entorno epigenético que refuerce el proceso de curación, afirma. Se han investigado mucho los efectos positivos de la meditación sobre la expresión genética. Un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison, publicado en la revista científica, una larguísima palabra en inglés, en 2013, reveló que los meditadores, al cabo de solo 8 horas de meditación, experimentaban cambios genéticos y moleculares apreciables, entre ellos la reducción de los niveles de genes proinflamatorios que les permitiría recuperarse físicamente con mayor rapidez de las situaciones estresantes. Church afirma que cuando meditamos estamos, cito, reforzando las partes de nuestros cerebros que producen felicidad. Cito, pues es que la felicidad está dentro de nosotros, ¿no? La recordamos. Ahí voy. Esta lectura me alienta, me motiva a seguir. Por los grandes beneficios que adquieres a través de la meditación, el curso de milagros, las constelaciones familiares, es la visualización, entonces tenemos muchas herramientas. Claro, claro. Sigo. Estamos generando nuevas neuronas cerebrales constantemente a lo largo de nuestras vidas. Una buena parte de este nuevo crecimiento se produce en el hipocampo. Cito, cuando aprendemos, modificamos cuáles son los genes de nuestras neuronas que se expresan, afirma Deutsch. Cuando un gen se activa, produce una proteína nueva que altera la estructura y la función de la célula. Según explica Deutsch,
Este proceso está influido por lo que hacemos y por lo que pensamos. Cito, podemos dar forma a nuestros genes que a su vez dan forma a la anatomía microscópica de nuestro cerebro. Termina la cita. Rachel Yehuda dice, cito, no puedes cambiarte el ADN, pero sí eres capaz de cambiar cómo funciona tu ADN, que viene a ser lo mismo. Termina la cita. Como estamos viendo, es muy poco probable que se dé una vida completamente libre de traumas. Los traumas no duermen ni siquiera con la muerte. Antes bien siguen buscando terreno fértil para su resolución en las criaturas de las generaciones siguientes. Ay, no. Por fortuna, los seres humanos tenemos resistencia y somos capaces de curarnos los traumas de casi todos los tipos. Esto puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas. Lo único que necesitamos es disponer de las ideas y de las herramientas adecuadas. Expondré más adelante en este libro las prácticas que han resultado más valiosas en mi trabajo para que puedas saber de primera mano cómo curar los traumas que podrían formar parte de tu herencia familiar. Listo. Pues ahí está la promesa de la vida. Sí hay solución. No podemos cambiar el ADN, pero lo podemos modificar, que es lo mismo. Qué gran, buena noticia. Una super noticia. Porque últimamente en esa parte que estaba leyendo era un poco triste saber que los cargábamos y los cargábamos y los cargábamos y solo venía hablando de eso, pero el final es bastante bonito. Esperanzador. Eso. Y vamos a lo mismo. Mientras haya voluntad para hacerlo, Así es. bien. Así es. Mientras queramos reprogramar nuestra mente y salir del pasado. ¿No? A eso que... Perdón, Jenny, vas. No, tranquila ya, era solo eso. Digo que tiene mucha lógica. O sea, sí, si lo vemos en el espacio temporal, así como estamos acostumbrados a ver, dice uno, ay, ¿cómo va a ser algo que pasó en el siglo XIX con mi bisabuela? ¿Cómo chingados me va a mí a afectar, no? O sea, se ve así como loco. Pero si ya nos ponemos a ver lo que nos enseña el culto de que el tiempo es uno en este momento, o sea, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces tiene lógica, ¿no? Digamos, si le queremos ver lógica, a que eso que pasó antes en mucho tiempo está pasando ahora, al mismo tiempo, ¿no? Total. Sí. Uy, se nos fue Yoli. Bueno, eso es lo que quería comentarles, chicas. Estuvo mucho mejor este capítulo, ¿no? Sí, otra cosa, el de la semana pasada sí estuvo demasiado heavy, pero en realidad es necesario para poderlo comprender. Si él no cree, si el escritor no creyera que es necesario comprobar que lo que se dice es científicamente probable, no lo hubiera incluido, pero si lo incluyó, aunque sea difícil, es para probar que esto no es una charlatanería. Claro. Hay que limpiar nuestro mapa. Dame para incluir a Yoli, por lo menos para despedirnos. Claro. Dice Brenda, el camino espiritual nos da herramientas y enseñanzas para vivir el sueño feliz. Ay, sí. Sí, para hacer mejor el sueño. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿y es el único comentario que queda o hay algo más? No. Llegó nuestra señorita María Marta, que nos saluda a todos. Hola a todas. Hola María Marta, gracias por venir. Listo, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Hoy estuvo bastante bonito el capítulo. Pero si quieren, ¿puedo decir una oración? Ay, sí. Claro. Despidámonos y terminas con la oración. Ok. Gracias a todas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo les quería decir también que yo antes escuchaba a un físico cuántico y él nos decía mucho que el cerebro no sabía que era verdad y que era mentira, y acá nos los está explicando el libro.
que el cerebro, pues, la mente uno la puede engañar. Uno puede traer ahora mismo una vivencia y en el momento no siente las emociones como si fueran real. Entonces el cerebro no distingue. Y lo prueba el curso de de milagros en las primeras lecciones. Esta ventana no es como creo que es. Estás dándole una modificación al cerebro. Exacto. Un lavado de cerebro. Para replantear el sistema que ya tienes. Exacto. Así es. Marilyn, ¿te despides? Muchas gracias por todo, que estén muy bien, ha sido un gusto. Las quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. También gracias a todas, las amo. Y es un placer estar acá nuevamente, les digo. Soy muy feliz y afortunada. Gracias. Te escuchamos. Amado Dios, te doy las gracias por esta reunión. Te doy las gracias por este momento santo, por haber permitido que todos los seres de luz estén reunidos en este momento con la finalidad de seguir sanando sus cuerpos, seguir sanando sus almas, cambiar la mente. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y ojalá pueda llegar a tantas personas tan lindo como nos llega a nosotras. Sí, yo sé que sí. Chao, chao, chiquillas bonitas. Chao, Chao, chiquillas que nos acompañaron al otro lado de la cámara. Chao, Lupita, Rosalinda, Brenda, María Marta, todas. Vicky, Vi. Gaby. Gracias. Nos vemos. Gracias, mi Yali Bella. Chao, Gracias a Maru. todas.